Hola, bienvenido nuevamente, esta vez a la parte 3 de nuestro curso intensivo online de marketing de empresa a empresa. Vamos a hablar ahora de lo que se llama en inglés Lead Generation and Nurturing. Lead es un dato, es la pista que marketing entrega a ventas para que los comerciales puedan realizar sus contactos, realizar su función. La palabra nurturing se refiere a nutrición, se refiere a, una vez generado un registro de un cliente potencial, mantener una cierta relación con él, ir acercándolo paso a paso en un proceso que podríamos designar de cuasi educativo, hacia su maduración, hacia ponerlo en perfectas condiciones óptimas para ser contactado con un vendedor y maximizar la probabilidad de conversión, de contacto a cierre. El marketing empresa a empresa está evolucionando. Ya no podemos hablar del enfoque tradicional del embudo propiamente dicho, como proceso paso a paso, sistemático, racional, desde el momento cero de la verdad a través de la información sobre el producto, la determinación de los criterios de elección y la preferencia y con esto luego la decisión de compra. Se puede producir cualquier paso en cualquier momento. Por lo tanto, marketing se enfrenta ahora a una nube de posibles compradores que están navegando en diferentes puntos de la web, a la cual tiene que poder regar con contenidos para que los contenidos se encuentren con los candidatos a cliente en los momentos más favorables, en los contextos más adecuados. Y marketing debe aprender a administrar estos contenidos para poder obtener el mejor efecto posible en el primer momento posible con el cliente potencial. Aprender a hacer esto es un proceso, casi diría de ensayo y error, donde uno va adquiriendo experiencia, midiendo resultados, observando lo que sucede en el estanque donde nadan las truchas que queremos pescar, acumulando experiencia como si fuéramos realmente un pescador con mosca. ¿Sabes de qué se trata la pesca con mosca? En marketing estábamos acostumbrados o a disparar con la escopeta, perdigones, para probabilísticamente poder impactar a alguien del amplio sector de mercado que regamos con nuestra publicidad masiva o medios masivos. Esto ha pasado con la prevalencia de la tecnología, con la disminución del costo de procesamiento de cada unidad de información, a la carabina de precisión, un preciso disparo segmentando sin molestar al resto, pero también ahorrando el costo de dispersión que implica un mensaje excesivamente masivo, para concentrar la atención en tu prospecto, pero esto ahora produce molestia, produce rechazo. El comprador que está enterándose, está entrenándose para poder enfrentar al vendedor con buena información, va a rechazar la propuesta de entrevista demasiado temprana, prematura del vendedor. Entonces tenemos que hacer como el pescador con mosca, que es estudiar dónde se encuentran nuestras posibles presas, las truchas, ver si vamos a ir de día, de noche, en invierno, en verano, según sea la especie que nosotros queremos captar. Elegir el señuelo adecuado y luego, sobre todo, ingresar al entorno ecológico de la trucha, meternos en el agua, para entonces, con toda paciencia, hacerle acercar el señuelo para que se encuentre sobre la superficie del agua y entonces nuestra posible presa despierta su curiosidad. Tarde o temprano, a través de la repetición del estímulo, se va a ver incitada por el señuelo a tomarlo y es la trucha la que toma, no nosotros la que la atravesamos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces lo que hace marketing en este estanque de clientes potenciales que están moviéndose apenas debajo de la superficie, va introduciendo señuelos adecuados y paso a paso va aprendiendo cuál es el más efectivo para hacer que el cliente potencial tome contacto. Este conjunto difuso, indefinido de clientes potenciales que están nadando por debajo de la superficie del estanque, pero de los cuales van surgiendo esporádicamente y ojalá frecuentemente oportunidades de contacto para la fuerza de ventas, despierta un desafío para marketing, que es, una vez obtenida la entrevista, una vez obtenida la oportunidad de contacto, atribuir a qué esfuerzo, a qué inversión, a qué contenido, a cuál de los múltiples canales de acceso a este estanque debemos atribuir o podemos atribuir ese contacto.
para poder establecer una relación de causa-efecto entre la acción de marketing y la oportunidad de la entrevista. Más de un 70% de los responsables de marketing de empresas que venden a otras empresas declaran que su principal desafío es producir leads, datos, oportunidades de entrevista de ventas de calidad. Para poder producir datos de calidad para la fuerza de ventas, tenemos que responder 3 preguntas fundamentales desde marketing. Primero, ¿qué es un buen dato? ¿Qué es un buen lead? Y acordarlo con ventas, por supuesto. Segundo, ¿cuántos de ellos son suficientes? ¿Cuántos requiere la función de ventas para poder ejercer correctamente su tarea? Y finalmente, ¿cómo hacer el seguimiento? ¿Cómo obtener feedback para constatar que la calidad y cantidad de los leads que estamos entregando es la adecuada para alimentar el proceso? Vamos a ir un poco más en detalle sobre cada una de estas preguntas y cómo responderlas. Primero, ¿cómo produzco un buen dato? Ante todo, diseño un proceso de calificación. Un buen dato implica a alguien que está propenso a comprar, pero sobre todo que tiene el potencial de comprar porque se está abasteciendo del insumo o servicio que nosotros estamos queriendo vender. Segundo, producir y entregar contenidos segmentados a estos contactos potenciales de manera de construir su interés ya desde las etapas previas a la toma de contacto de ventas. Esto es una estrategia adecuada de contenidos, lo que se llama en inglés content marketing. Tercero, hacer una cuidadosa selección, determinación del incentivo que vamos a poner en marcha si hiciera falta tal cosa para lograr que el cliente potencial tome acción. A veces el incentivo, y la mayoría de las veces por suerte en ventas B2B, consiste en entregar información. Por esto es que la mayoría de las compañías que venden a otras empresas tienen toda una estrategia de producción de lo que se llama white papers, que son contenidos, son fascículos, folletos, libros a veces, que contienen enseñanzas respecto del rubro donde la empresa se desarrolla para destacar la competitividad, la capacidad y confiabilidad de la empresa de entregar valor en ese rubro. Y finalmente, concertar la entrevista. Es toda una técnica la concertación de entrevistas por parte de marketing, que normalmente lo delega en un call center, en teleoperadores especializados en esta tarea. Esto obviamente depende del volumen de entrevistas que tengamos que concertar. En una pequeña y mediana empresa esto se puede hacer contratando capacidades externas o entrenando quizá en tiempo parcial una persona especialmente apta de la empresa para realizar este trabajo de concertación. Cuidado cuando vamos a producir un dato con la cantidad de información que requerimos en la primera toma de contacto para saber si califica bien o califica mal. Aquí les muestro un test realizado sobre diferentes longitudes de formularios, donde su opción básica de 5 datos concretos para calificación produce sensiblemente más respuesta y a un menor costo por respuesta que el agregar hasta 9 datos de calificación. También tenemos que ser cuidadosos en el proceso de distribución de contenidos en la cantidad de información que requerimos de los clientes potenciales. Debemos acordar con ventas y producir esta información a lo largo del proceso, pero no necesariamente en el primer paso. Pero de esto van a encontrar ustedes algunos tips, algunas orientaciones, algunos lineamientos en el texto de este curso. Hemos hablado de contenidos online, pero no todo tiene que ser online. Hay publicaciones especializadas en línea y offline. Exposiciones, ¿sí? Que es un evento físico, un stand en una exposición especializada en la categoría. El website del proveedor, pero también algo muy importante es generar boca a oreja, es generar word of mouth, generar viralidad entre los que compran nuestro rubro. Entonces vamos a ver que las estadísticas indican que hay una gran variedad, dispersión de medios a los que los compradores toman en cuenta. Tenemos que tomar nosotros también esto en cuenta e integrar el online con el offline en la forma más adecuadamente posible para nuestro mercado. Los anunciantes B2B parecen saber esto. Usan un arsenal de medios bastante diversificado, entre los cuales se destacan los online, pero también se usan muy diferentes variedades. Cuando en conjunción con un formulario de requerimiento de datos ponemos en marcha algún incentivo, decía que tenemos que definirlo con cuidado, porque si definimos un incentivo que tenga mucho atractivo, mucho valor percibido para el cliente potencial, pero no tiene que ver necesariamente
con lo que se va a vender, estamos generando un cazador de premios, estamos generando la apetencia y la cercanía a un cuasi soborno. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos estas cosas. Entonces, la definición del incentivo es definir en qué lugar de la escala de calidad o cantidad de prospectos queremos trabajar. Una mayor cantidad implica un mayor incentivo material, una mayor tentación para el comprador. El camino más seguro es transitar un incentivo hacia la mayor calidad. La simple oferta de información nos produce una mayor calidad del prospecto, lógicamente. Pero todavía más calidad en la oportunidad de entrevista, la máxima calidad, la obtenemos en lo que llamamos preventa, que en el acto de teleconcertación de la entrevista ya se realicen argumentaciones que prácticamente anticipan el trabajo del vendedor. Yo personalmente no soy demasiado partidario de esta política, prefiero la estrategia de concertación blanda de entrevista, que es vender la propia entrevista y dejar que el vendedor haga su trabajo de convencimiento cuando entabla el diálogo con el comprador. Cuando marketing reconoce con un prospecto que está en un estado de madurez suficiente como para intentar la concertación de una entrevista, se produce la pregunta clave. ¿Queremos solamente vender la entrevista, lo que he llamado antes entrevista blanda, o queremos llegar a una preventa, una concertación dura de entrevista? Esto depende si la entrevista está solicitada espontáneamente, ya está autosegmentado el prospecto, ya podemos simplemente proceder a acceder a su solicitud de entrevista y seguir adelante por el medio que sea. O si enviamos un email con opciones de fecha y hora, que también se hace frecuentemente cuando el cliente está maduro para ello. Pero en muchas acciones de caza, de apertura de nuevos mercados, queremos ser más agresivos, más efectivos, gastar menos tiempo, y se suele enviar una pieza proactiva seguida por un llamado telefónico de concertación. Es aquí donde se produce un diálogo crítico entre el teleoperador que concerta la entrevista y el comprador potencial, donde se trata de buscar la máxima conversión entre contactos efectivos y entrevistas, por supuesto. Para lograr su cometido, el teleoperador de concertación debe tener claro un cuestionario, un diálogo sistemático de calificación telefónica del valor potencial del contacto con el que está conversando. Esto incluye datos de contacto, por ejemplo, como son personas las que tenemos que contactar en la empresa, y sabemos que pueden ser varias las que influyen en la decisión, tratar de averiguar en esta conversación telefónica la mayoría de las personas que pueden tener interés o intervención de alguna forma en la decisión de compra. La cantidad de empleados que tiene la empresa y el rubro, que suelen ser dos variables que concurren a la estimación del valor o del poder de compra potencial de esta empresa prospecto. ¿Cuál fue la fecha de la última licitación que han hecho en nuestro rubro? ¿Sí? ¿Cuánto consumen de ello y cuál será la próxima fecha para poder estar preparados y hacer el pedido de participación correspondiente? ¿Cuál es su proveedor actual del producto? Para saber contra quién tenemos que competir y preparar correspondientemente nuestra propuesta. También el nombre del asistente, secretario, secretaria, puede ser importante, suele ser importante, porque son los cancerberos los que impiden el acceso a sus jefes y deben ser involucrados en el proceso y respetuosamente ser convencidos de la importancia de que su jefe se entere de lo que tenemos para decir. Y finalmente completar en todo grado posible de detalle el grado de influencia, el grado de relación con la decisión de compra que pueden tener las distintas personas que están en la organización y poder determinar sus códigos, sus intereses para poder segmentar comunicaciones en los argumentos que cada uno pueda tener para preferir nuestra marca. Este es el grado máximo de sofisticación, poder hacer una segmentación actitudinal de los mensajes que dirigimos a cada uno de ellos. Sobre esta base, con técnicas analíticas más o menos sofisticadas, en el mejor de los casos podemos desarrollar una fórmula de scoring o categorización o cualificación de los prospectos, de los clientes potenciales, que nos permita hacer un ranking para que con ventas podamos priorizar, a ver, a quiénes enviamos qué acciones para generar oportunidades de venta. La siguiente pregunta a resolver por marketing respecto de la generación de leads es cuántos datos, cuántos leads son suficientes para ventas. Ventas suele decir, bueno, quiero todos los que me puedan dar. Si les sobran, mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que esto suele ser una inversión en marketing y para optimizar la inversión tendríamos que producir exactamente la cantidad de datos
que ventas requiera. Y para esto hacemos lo que se puede llamar grandilocuentemente una ingeniería inversa. Una cuenta inversa, cuántos vendedores tenemos, cuántos datos necesitan, y con esto dimensionar lo que marketing tiene que producir. Son suficientes entonces exactamente los necesarios para que ventas pueda rellenar el tiempo asignado a oportunidades generadas por marketing y convertirlos en entrevistas. Tenemos que generar justamente tantas oportunidades como las que ventas pueda procesar, ni más ni menos. Para completar el proceso, finalmente, el seguimiento. Solamente con feedback podemos mejorar nuestra gestión. Lo que se mide se puede mejorar, lo que no se mide, no. Entonces tenemos que establecer acuerdos con ventas sobre el cumplimiento de los contactos establecidos, el cumplimiento de reuniones para definir, la tasa de conversión a ventas, para poder nosotros acotar el costo al que podemos entregar la oportunidad de venta. Segundo, desarrollar un compromiso en los vendedores para poder atender esto. En general, esto se hace comenzando con una parte de agenda reducida, medio día, un día, 2 días a la semana, progresivamente hasta ver que el proceso funciona y para luego llegar a alimentar hasta un 100% del tiempo de los vendedores con oportunidades generadas por marketing y no necesariamente por ellos mismos. Obviamente esto depende de si es una fuerza de ventas dedicada exclusivamente a captar clientes nuevos o mezclada entre captar clientes nuevos y atender antiguos. Esto último es lo que se da con más frecuencia en general, así que tenemos que definir cuidadosamente la generación de oportunidades para no excedernos y no incidir en que haya una desatención de los clientes existentes. De hecho, la mayor parte de los vendedores llegados a una cierta amplitud de su mercado tienden a reposar, a aprovechar el remanso, con lo cual muchas veces se abre la oportunidad para marketing en acuerdo con la gerencia de ventas de abrir nuevas zonas de ventas a través de su gestión. Como siguiente punto, es importante obtener de ventas que emitan partes de entrevista, informes de entrevista, para tener cualitativamente y cuantitativamente un control de calidad sobre el producto que marketing está entregando. Luego, aquellos que no se han convertido en entrevista o que han resultado en negativa, recontactarlos telefónicamente desde marketing para poder auditar, para poder conocer las razones por las cuales no se ha podido cerrar el circuito. Y con esto incidir sobre el propio marketing o también sobre ventas si es que se ha cometido alguna imperfección en la gestión. Y finalmente, realimentar todo el proceso con la experiencia acumulada a través de esta ardua información. En cooperación con ventas y en posesión de información es el mejor de los mundos para marketing. Resumiendo, lo esencial, distribuir transmedialmente contenidos para captar la atención de nuestros clientes potenciales. Acordar con ventas previamente y claramente los términos de cantidad y calidad de estos contactos potenciales, de estas oportunidades de entrevista. Tercero, generar a tiempo esta cantidad y calidad de entrevistas para que ventas vea cumplido el proceso y se motive a continuarlo, se integre con marketing en esta gestión. Y finalmente, realimentar con la información adquirida para mejora continua este proceso.